¿Estás aburrido de las citas a ciegas que terminan en un desastre? ¿Quieres una pareja perfecta que nunca te critique por todo lo que haces? No te preocupes más, el futuro ya está aquí y algunas compañías trabajan arduamente para crear robots que parecen humanos y que podrían ser tu pareja perfecta, diseñada a la medida de tus deseos. Pero si no cuentas con los recursos para adquirir uno de estos robots, no te desanimes, porque existen otras alternativas. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo podrías tener a tu disposición el amor robótico a la carta. Imagina un compañero fiel que nunca te traicionará, nunca te discutirá y siempre estará dispuesto a hacerte feliz. Y no me refiero a tu mascota. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues hay empresas dedicadas a convertir este sueño en realidad a través de robots de compañía íntima. Estos androides están diseñados para ser tan realistas como sea posible, con inteligencia artificial avanzada que les permite responder a tus necesidades y deseos. ¿Te imaginas tener a tu lado a alguien que se parezca a Scarlett Johansson o Brad Pitt y además cuente con el físico que tú desees? Eso es lo que están tratando de conseguir. En la actualidad hay varias parejas de robots disponibles en el mercado, como Samantha y X-Doll, aunque el modelo más popular es Harmony. Harmony tiene una cabeza robótica y un cuerpo de silicona que imita la piel humana y está conectado a una inteligencia artificial a través de una aplicación. Puede recordar cosas y mantener conversaciones con su dueño, lo que la hace más realista. Además, en su página web se puede personalizar eligiendo el tipo de cuerpo, color de cabello, ojos y piel, entre otras cosas. Aunque aún no es muy convincente para la mayoría de las personas debido a su apariencia robótica, tiene un grupo de fans dispuestos a pagar más de $11.000 por ella. Se espera que para el año 2050-2060 se desarrollen modelos mucho más realistas y que sean mucho más convincentes. Y si no lo crees, solo imagina una versión mejorada para el año 2060 de este robot de Boston Dynamics revestido de un cuerpo hecho de un material más avanzado que la silicona actual. Soñar no cuesta nada, aunque estos robots, sí. Lo que no cuesta nada es hacer like y suscribirte a este canal. De esa manera, este canal sobrevive. Continuemos. Y si el año 2060 ya pudiésemos tener robots más realistas, ¿qué logros podríamos alcanzar para el 2100 si la superinteligencia artificial se desarrolla? Pero el 2100 es muy lejos. ¿Crees que no vivirás para ver estos cambios? Bueno, te sugiero que veas mi otro video en el cual toco el tema de la longevidad, ya que hay algunos avances en este campo que podrían sorprenderte. Pero volviendo al amor, ¿qué pasa si no tienes presupuesto para tu amante robot? La respuesta puede ser el metaverso. Es cierto que el metaverso no ha partido de la mejor forma, pero no olvidemos que todo empieza desde ideas básicas y con el tiempo se van mejorando. Por eso no sería descabellado pensar que en algún momento contemos con un metaverso lo suficientemente realista como para tener relaciones virtuales con otras personas. Actualmente hay mucha gente que se conoce en redes sociales como Facebook y se enamora sin ni siquiera haberse visto en persona. En el futuro, con tecnologías más inmersivas, podríamos profundizar en este fenómeno. O incluso ir más allá con algún tipo de tecnología de implantes como Neuralink o nanobots, que nos haga sentir la realidad virtual tan real como la película Matrix. Y en este escenario, tampoco es difícil imaginar que muchas personas puedan tener una relación con un avatar controlado por una inteligencia artificial que conozca todos sus gustos, preferencias, carácter e incluso perfil psicológico, combinando las perfilaciones psicológicas que se pueden hacer en Facebook, que eso ya ha pasado, con un modelo como ChatGPT para generar las conversaciones. Sería como vivir una realidad estilo Vanilla Sky. En resumen, y a pesar de todas las polémicas, el amor robótico a la carta puede ser una solución para las personas que por algún impedimento no puedan acercarse a otras personas, o también para adultos mayores que se encuentren solos y no tengan seres queridos que los acompañen, lo que actualmente es una dura realidad. O simplemente no deseen pasar por todo el proceso de conocer a otra persona, el cual requiere esfuerzo, paciencia, autosuperación y sacrificio. Y aún así quedan las grandes preguntas. ¿Serías capaz de enamorarte de un robot? ¿Serías capaz de distinguir entre el amor verdadero y una respuesta programada por un algoritmo? Y por otro lado, ¿qué pasaría con la sociedad? ¿Cómo reaccionaría ante la idea de que algunas personas prefieran tener un robot como pareja en lugar de un ser humano? ¿Sería aceptado por todos o habría discriminación? ¿Y qué sucedería con los derechos de estos androides? ¿Tendrían los mismos derechos que los seres humanos o seguirían siendo considerados simplemente como objetos? Bueno, estas preguntas las iremos resolviendo en los próximos videos. Gracias por ver este episodio y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!